En esta nueva serie vamos a ver cómo podemos hacer para tener animación basada en físicas en nuestros personajes. Para ello, pues lo primero, como siempre, vamos a tener una blueprint de personaje, con la cual pues vamos a tener ahí nuestra skeletal mesh y otros componentes que nos puedan hacer falta para llevar a cabo este propósito. Como ya sabéis, la skeletal mesh contiene una jerarquía de huesos y a su vez nuestra skeletal mesh también va a tener asociados una serie de tipos de asset que pueden ser cloth asset, que se va a encargar de simulación de ropa, simulación de cloth, physics asset, que van a ser una serie de cuerpos rígidos que nos van a permitir hacer simulación física, colisiones, movimiento, etc. Ahora vamos a ver un overview de los distintos tipos de componentes para hacer animación física. Por un lado tenemos el componente Physical Animation, que nos va a permitir, por ejemplo, hacer reacciones a disparos, reacciones a golpes, o hacer que el personaje pierda el control de ciertas extremidades y se simulen físicamente. Luego tenemos también como componente en la Character Blueprint el Machine Learning Deformer, que nos permite deformar la piel, músculos, etcétera, de personajes de forma mucho más realista. Y por último, pues vamos a tener también, ya sabéis, asociada a nuestra malla esqueletal, la Animation Blueprint. La blueprint de animación, que es la que utilizamos para animar al personaje y que pueda correr, saltar, etc. También nos va a permitir dos maneras de hacer animación física, que es con los nodos RBAN, o sea, Rigid Body Animation Nodes, y los nodos Anim Dynamics, que son muy similares, pero de menos precisión y por lo tanto menos costosos computacionalmente. Pero valen para lo mismo. También vamos a poder hacer Ragdoll de forma muy similar a como hacemos Physical Animation. Así que estos son un poco todos los componentes que vamos a tener que usar en conjunto para poder tener animación basada en físicas en nuestros personajes. Como ya he mencionado antes, el requisito básico que tenemos es el que para animar partes del personaje vamos a necesitar una jerarquía de huesos. Y ya sabéis que también una bind skin asociada, que es lo que dice a nuestra geometría que se tiene que mover según cierto hueso. En Maya, si estáis haciendo vuestro setup de joints y de huesos y demás, lo que queréis hacer para que luego sea fácil crear los rigid bodies en Unreal es hacer que el eje X, o sea, la orientación del eje X vaya hacia abajo en el hueso, o sea, mirando hacia abajo, en la dirección en la que queréis que, como si dijéramos, cuelgue el cuerpo rígido, o sea, en este caso colgaría hacia abajo, y se uniría con el siguiente aquí, que también colgaría hacia abajo. Entonces, eso va a hacer que cuando creéis los cuerpos rígidos en Unreal ya se creen con la orientación adecuada y no tengáis que andar rotándolos. También es recomendable que el Z sea arriba o abajo, o sea, en este caso que el pelo vaya hacia atrás o hacia adelante, y que la Y sea el roll, o sea, que sea el twist. Y con eso, si seguís esa convención a la hora de crear los huesos, según como queráis que se muevan las partes del personaje, pues ya cuando creéis el rigid body va a ser todo automático y no tendréis que andar reconfigurándolo. Con lo cual, pues si seguís un poco este setup, os será muy fácil. En este caso, como veis, pues he puesto huesos más o menos a lo largo de todo el pelo. Quizás sean demasiados, pero luego en Unreal vamos a poder controlar cuántos queremos crear y cómo queremos que sean. Así que no pasa nada. El tener algún hueso de más no va a ser un problema. Bueno, pues el siguiente requisito básico que vais a ver que casi todos los assets o componentes van a necesitar es el Physics Asset. Ya veis que utilicemos la Animation Blueprint o la Character Blueprint para conseguir nuestras físicas, vamos a necesitar en casi todas un Physics Asset asociado a nuestra malla esqueletal. He pintado en rojo Anim Dynamics y el Machine Learning Deformer porque no necesitan Physics Asset. ¿Qué es el asset de físicas? Bueno, pues vamos a ello.
En este caso vais a ver que es una serie básicamente de rigid bodies conectados entre sí por constraints. Todos ellos están asociados a huesos, por supuesto, y luego le podemos poner nosotros los settings adecuados para hacer la simulación física que queramos, ya sea interactuar con el entorno o con otros cuerpos físicos o interactuar, por ejemplo, con cloth o lo que queramos hacer. ¿Por qué utilizamos un asset de físicas para nuestras simulaciones? Pues porque calcular las simulaciones con toda la geometría del personaje sería demasiado caro. Y es por esto que vamos a utilizar pues eso, una simplificación, como ya comenté, con Rigid Bodies, que sería el Physics Asset. Muy bien, pues ahora que sabemos cómo tiene que ser nuestro esqueleto y qué convenciones tienen que seguir los huesos, el siguiente paso ya dijimos que es el Physics Asset. Entonces, cuando importáis una malla esqueletal, una skeletal mesh, ya vais a ver que en avanzado tenemos aquí una opción con la cual podemos crear el Physics Asset automáticamente, que es como viene por defecto. Podemos desactivarlo y utilizar uno que ya exista del desplegable, y si lo dejamos en None, lo que va a hacer es crear nuestra malla esqueletal sin un asset de físicas asociado. O sea que la forma más fácil de crearlo por defecto es cuando importamos nuestras mallas esqueletales marcando el Create Physics Asset. Yo en mi caso lo voy a dejar desactivado porque quiero que veáis que si ya tenéis una importada, que también es fácil crearlo. Entonces vamos a darle a Import All. Ya tenemos nuestra malla esqueletal. Como veis, no hay Physics Asset, pero no pasa nada. Tenemos varias opciones. Una, nos venimos aquí, vamos a Physics y tenemos aquí el Physics Asset. Le tenemos que decir cuál es la malla esqueletal que va asociada, que en este caso sería esta. Esto sería una manera de crearlo. Vamos a cerrarlo y crearlo de la, en mi opinión, más fácil, que es botón derecho en nuestra malla esqueletal recién importada. Le damos a Create, vamos a la sección Physics Asset y dentro de Physics Asset tenemos Create, que simplemente nos lo crearía, pero no lo asignaría, y luego el Create and Assign. Entonces vamos a hacer el más, entre comillas, complejo, que sería Create, para luego tener que asignarlo. Pero lo más cómodo es darle a Create and Assign. Le damos a Create, nos dice aquí por defecto cómo queremos que cree esos rigid bodies, que ya veremos en el siguiente vídeo qué son todas estas cosas, porque si no este va a quedar larguísimo. Le daríamos a Create Asset, eso nos va a crear el Physics Asset. Como veis, está aquí. Y luego, simplemente recordad que lo hemos creado sin asociarlo, pero tenemos que venirnos a la sección Skeletal Mesh y aquí tenemos que ir a la sección Physics y como veis el Physics Asset está a None, entonces habría que asociarlo. Y a partir de aquí sí que ya lo tendremos asociado y lo podremos usar sin ningún problema. Como veis, aquí tenemos el que ha creado por defecto, que ya veis que tiene una serie de defectos que ya hablaremos cuando lo creamos automáticamente de cómo arreglar. Al final nuestro objetivo después de todos estos procesos va a ser tener, por ejemplo, el pelo de Citrine animado de forma física. Ya veis que cuando se mueve tenemos que el pelo está perfectamente animado como si yo lo hubiera animado a mano, pero de manera que lo estoy haciendo con simulación física basada en cuerpos rígidos. Así que no he tenido que pasar todo el trabajo de animar a mano esos joints del pelo. Ya sabéis, si el vídeo os ha gustado y os ha sido útil, dadle a me gusta y suscribiros. Nos vemos en los siguientes vídeos de la serie.